Una mujer con cicatrices tocó a su puerta vestida solo con un trozo de tela rasgada y la dejó quedarse toda la noche. Antes de profundizar en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El viento del desierto silbaba entre las rendijas de la vieja cabaña de madera. La noche había caído hacía horas y con ella un frío intenso que parecía cortar la piel como cuchillas invisibles. Dentro, el ranchero, un hombre de unos 30 y tantos años, permanecía sentado junto al fuego de la chimenea, repasando mentalmente la jornada. El ganado estaba a salvo en el corral, las cercas reparadas y el silencio de la llanura era, como casi siempre, su única compañía. Pero entonces ocurrió lo impensable. 3 golpes secos resonaron en la puerta, fuertes, urgentes, desesperados. No era común recibir visitas en medio de la nada, y menos aún a esas horas. El hombre se puso de pie con cautela, tomando la escopeta que siempre mantenía al alcance. La levantó con firmeza, apuntando hacia la entrada. Mientras su corazón aceleraba, los golpes se repitieron, esta vez acompañados por una voz apenas audible, un susurro quebrado por el frío y el miedo. Por favor. Con pasos lentos, el ranchero avanzó hacia la puerta. La abrió de golpe, preparado para cualquier cosa. Pero lo que vio lo dejó helado. Ahí, bajo la luna que apenas se filtraba entre las nubes, se encontraba una joven mujer apache. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y sangre seca, y su cuerpo apenas lo cubría un trozo de tela rasgado que alguna vez pudo haber sido parte de un vestido o de un manto. Sus brazos temblaban, sus labios amoratados, y en sus grandes ojos oscuros brillaba una súplica silenciosa. El ranchero apretó la mandíbula. Sabía lo que significaba. Dejarla entrar podría traerle más problemas de los que podía contar. Los soldados patrullaban cerca de aquellas tierras, y los colonos no dudaban en acusar de traición a cualquiera que se atreviera a ayudar a un apache. Y sin embargo, ahí estaba ella, en carne y hueso, temblando, luchando por mantenerse en pie, una mujer rota por algo que él aún no entendía. «Ayúdame», murmuró ella en un español entrecortado casi imposible de oír. El ranchero bajó la mirada un instante. Todo su instinto le decía que debía cerrar la puerta, que no se metiera en problemas que no le correspondían. Pero otra parte, más humana, más profunda, lo empujaba a actuar. La joven dio un paso hacia adelante, apenas apoyándose en el marco de la puerta, como si sus fuerzas estuvieran a punto de agotarse por completo. El ranchero vio cómo sus rodillas temblaban, cómo la tela rasgada apenas cubría lo necesario, y cómo la desesperación marcaba cada rasgo de su rostro. No era una guerrera, no en ese momento, no era una amenaza. Era una mujer al borde del colapso. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Solo el viento y el crepitar del fuego dentro de la cabaña interrumpían aquella escena. Finalmente, él bajó la escopeta. «Pasa», dijo con voz grave apartándose de la entrada. Ella lo miró con desconfianza, como si no creyera lo que estaba escuchando. Pero el calor que escapaba de la cabaña la atrajo como un imán. Avanzó despacio, cada paso un esfuerzo, y cruzó el umbral tambaleándose. El ranchero cerró la puerta tras de sí y la observó con detenimiento. La joven apache apenas podía sostenerse. El aire cálido de la chimenea parecía devolverle un poco de vida, pero aún así sus labios murmuraban palabras que él no alcanzaba a comprender. En ese instante, supo que la decisión que acababa de tomar no tendría marcha atrás. Había dejado pasar a su refugio, a su soledad, a su mundo ordenado. Algo que cambiaría su destino para siempre. Y lo peor, o tal vez lo mejor, era que no sabía por qué lo había hecho. El ranchero se quedó inmóvil unos segundos, observando cómo aquella mujer apache apenas podía sostenerse en pie junto a la chimenea. La manta que le había ofrecido cubría su delgado cuerpo, pero no alcanzaba a ocultar el temblor que la recorría de pies a cabeza. Su respiración era entrecortada, y sus ojos, aunque llenos de miedo, no dejaban de moverse, vigilando cada rincón de la cabaña como si esperara un ataque en cualquier momento. Él sabía lo que había hecho. Meterla en su hogar no era un simple acto de caridad, era un riesgo enorme. En esas tierras, cualquier relación con los apaches podía costarle caro. Los soldados no tenían piedad con los colonos que eran acusados de colaborar, y los vecinos, más desconfiados aún, no dudarían en señalarlo como traidor. Bastaba una palabra mal dicha para que todo lo que había construido terminara reducido a cenizas. Pero había algo más. Aquella mujer no era una visitante cualquiera, era una apache, y los rumores sobre la ferocidad de su pueblo corrían de boca en boca entre los rancheros. Decían que eran capaces de arrasar un campamento entero en cuestión de minutos, que no dejaban vivos ni a los animales. Algunos juraban haber visto mujeres tan ágiles con el arco como los hombres, capaces de derribar un venado en plena carrera. Y ahora tenía a una de ellas en su propia casa, una que había aparecido medio desnuda, deshecha, pidiendo ayuda. El ranchero dejó la escopeta sobre la mesa, pero no muy lejos de su alcance.
Caminó hacia la mujer con cautela, midiendo cada movimiento. Ella lo miraba desconfiada, sus pupilas brillando bajo la luz del fuego. «Necesitas descansar», dijo él en un tono seco, sin adornos. La mujer apenas asintió. Parecía entender, aunque no del todo. Sus labios se movieron, pronunciando palabras en su lengua natal, sonidos suaves y entrecortados que él no comprendía. Había dolor en ellos, había súplica. El ranchero se frotó la nuca, indeciso. Una parte de él deseaba abrir la puerta y dejar que el viento se la llevara lejos, que su problema desapareciera en la oscuridad de la llanura. Pero otra parte, más fuerte, más humana, le gritaba que no podía hacerlo. No después de verla en ese estado, al borde del desmayo, con la piel marcada por rasguños y la mirada perdida entre el miedo y la esperanza. Tomó aire, como quien se prepara para un salto al vacío. «Está bien», dijo al fin. «Puedes quedarte esta noche. Solo esta noche». Ella lo observó en silencio y por primera vez una chispa de alivio brilló en sus ojos. Se dejó caer en la silla más cercana, agotada, mientras la manta resbalaba un poco de sus hombros. Él apartó la mirada con rapidez, tratando de no fijarse demasiado en su desnudez oculta a medias. No quería problemas de ese tipo, ni con ella, ni con nadie. Se arrodilló junto a la chimenea, avivando las brasas. El calor aumentó y con él un poco de tranquilidad. Sin embargo, la inquietud no lo abandonaba. Su mente repasaba los posibles escenarios. ¿Qué pasaría si los hombres que la perseguían llegaban a buscarla? ¿Y si los soldados aparecían y la encontraban allí dentro? La mujer rompió el silencio con un murmullo apenas audible. «Gracias». La palabra, torpe y forzada en español, cayó como un peso sobre él. No recordaba la última vez que alguien le había dado las gracias. Pasaba sus días solo, sin compañía más allá del ganado y el viento. Ahora, de repente, tenía a una desconocida en su casa, una mujer que lo necesitaba y a la vez lo ponía en peligro. Mientras la observaba acomodarse, sus dudas crecían. Quizá al amanecer debería marcharla. Quizá no debía haber abierto esa puerta nunca, pero en el fondo sabía que no lo haría. Algo en aquellos ojos oscuros, llenos de vida pese al sufrimiento, había tocado una parte de él que creía dormida desde hacía años, y así, con el crujido del fuego como único testigo, el ranchero comprendió que había cruzado un límite invisible. Había tomado una decisión que lo marcaría para siempre. La mujer apache permanecía en silencio, acurrucada junto al fuego, envuelta en la manta que él le había entregado. El calor parecía devolverle un poco de color a sus mejillas, aunque todavía tiritaba. El ranchero, de pie frente a ella, la observaba con discreción. Había aprendido a leer a las personas sin necesidad de palabras, y lo que veía en ella no era amenaza sino agotamiento puro. Sin embargo, la desconfianza estaba allí, en cada movimiento de sus ojos, en la forma en que sus dedos se aferraban al borde de la manta como si temiera que se la arrebataran en cualquier instante. Él carraspeó para romper el silencio. «¿Tienes hambre?», preguntó con voz grave. Ella levantó la mirada y durante un momento pareció no entender. Luego, con un gesto apenas perceptible, asintió. El ranchero caminó hacia la alacena y sacó un pedazo de pan duro, un trozo de carne salada y una taza de agua. No era mucho, pero era lo que tenía a mano. Se lo acercó y lo dejó sobre la mesa frente a ella. La mujer lo miró desconfiada y después lo miró a él. Era evidente que temía que fuera una trampa. El ranchero retrocedió un paso, levantando las manos en señal de que no tenía malas intenciones. «Come», dijo simplemente. Ella dudó unos segundos más, pero al final se inclinó sobre la mesa y empezó a comer con avidez, como alguien que llevaba días sin probar bocado. Mordía rápido, sin cuidado, casi atragantándose. Él la miraba en silencio, sin reproches. Sabía lo que era el hambre. La había conocido en su juventud, antes de tener tierras, antes de levantar la cabaña con sus propias manos. Cuando terminó, ella dejó caer la cabeza sobre la mesa, respirando con dificultad, como si incluso comer hubiera sido un esfuerzo titánico. El ranchero se acercó lentamente, cuidando de no asustarla. «Puedes descansar aquí», le dijo. «Nadie te molestará». La mujer levantó la vista y lo estudió con intensidad. Sus ojos oscuros parecían escrutar su alma, como si buscara descubrir si en sus palabras había engaño. Finalmente suspiró y apoyó la espalda en la silla. Relajando un poco la tensión de sus hombros, él tomó ese gesto como un signo de confianza. Por un instante, el ranchero recordó lo absurdo de la situación. Él, un hombre solitario y desconfiado por naturaleza, tenía ahora frente a sí a una desconocida que, hasta hacía unas horas, habría considerado enemiga. Y sin embargo allí estaban, compartiendo el calor de un mismo fuego. Ella murmuró algo en su lengua natal. Palabras suaves, casi un canto apagado que él no comprendió pero que transmitían un dejo de tristeza. Se quedó escuchando, intrigado. Había dolor en esa voz, pero también fuerza,
como si aquel canto la ayudara a seguir con vida. «No entiendo lo que dices», admitió él al cabo de un rato. La mujer lo miró y trató de articular algo en español. Le costó. «Hombres, malos», logró decir señalando hacia la puerta. El ranchero frunció el ceño. Aquello encajaba con lo que sospechaba. Había escapado de alguien, quizá de soldados, quizá de cazadores de recompensas, o incluso de colonos que habían querido usarla como esclava. No lo sabía, pero en sus palabras había una verdad clara. La estaban buscando. La tensión volvió a instalarse en la habitación. Él se levantó y caminó hacia la ventana. Corrió un poco la cortina y observó la llanura oscura. Nada, por ahora. El viento soplaba libre y la noche seguía tranquila. Pero en el fondo sabía que no duraría. La mujer, aún con el miedo grabado en los ojos, lo miraba como si de él dependiera su destino. Y quizá era cierto. El ranchero volvió a la mesa, tomó asiento frente a ella y habló con firmeza. «Si te quedas aquí, tendrás que confiar en mí». Ella lo miró largo rato. No respondió con palabras, pero asintió despacio. Y en ese gesto, frágil y simple, comenzó el primer puente de confianza entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. La chimenea crujía, lanzando chispas que iluminaban las paredes de la cabaña con destellos naranjas. El ranchero, sentado en silencio frente a la mujer apache, aguardaba. Había aprendido en su vida solitaria que las palabras no podían forzarse. Debían nacer por sí solas, cuando el alma lo permitiera. Ella, envuelta en la manta, permanecía con la mirada perdida en las brasas. Su respiración se había calmado, pero sus manos seguían tensas, aferradas al tejido como si ese trozo de lana fuera lo único que la mantenía con vida. Por largos minutos no dijo nada, y él no insistió. Finalmente su voz surgió como un susurro quebrado. «Corrí mucho». El ranchero la miró fijo, inclinándose un poco hacia adelante. Ella levantó los ojos, oscuros y cargados de un dolor tan profundo que resultaba casi insoportable de sostener. «Hombres, me atraparon», continuó con dificultad, mezclando palabras en español con otras en su lengua. Su voz era lenta, como si cada sílaba pesara toneladas. «Me amarraron, me golpearon». El ranchero apretó los puños. No necesitaba todos los detalles para imaginar lo que había vivido. Había visto antes ese tipo de crueldad. En las fronteras, los prisioneros, fueran hombres o mujeres, pocas veces recibían misericordia. Ella bajó la mirada y, después de un silencio largo, apartó un extremo de la manta. Mostró su brazo derecho, cubierto de moretones, y una muñeca enrojecida por marcas de cuerda. Luego volvió a cubrirse con rapidez, avergonzada de mostrar su fragilidad. «Escapé en la noche», dijo con un hilo de voz. «Corte, cuerda», y corrí. El ranchero asintió despacio. No hizo preguntas. No necesitaba más para comprender que había estado en manos de hombres que no merecían llamarse tales. «¿Te siguieron?», preguntó con tono grave. Ella dudó, pero luego afirmó con un leve gesto. «Sí, montados, quieren traerme de vuelta». El ranchero apoyó los codos sobre la mesa y se pasó las manos por la cara. Lo que temía se confirmaba. No era solo una mujer que había aparecido por azar en su puerta. Su presencia traía consigo un peligro real. Hombres que pronto podrían estar rastreando cada huella hasta llegar a su rancho. «¿Cuántos eran?», insistió. Ella levantó la vista como tratando de recordar. 4, 5, no sé, pero malos. La palabra malos retumbó en la cabeza del ranchero. Podría tratarse de soldados borrachos, bandidos disfrazados de vaqueros o incluso colonos buscando venganza contra los apaches. Sea quienes fueran, no se detendrían hasta recuperarla. Y si la encontraban en su cabaña, él también sería culpable ante sus ojos. El silencio volvió a caer entre ambos. Ella parecía al borde del llanto, aunque sus lágrimas nunca terminaban de salir. Era evidente que estaba entrenada para resistir, que había aprendido desde pequeña a ocultar el dolor. Pero la forma en que apretaba los labios, en que sus hombros temblaban, revelaba que estaba rota por dentro. El ranchero se levantó y le sirvió un poco más de agua. La colocó frente a ella sin decir palabra. Ella la tomó con manos temblorosas y bebió a sorbos pequeños, como si temiera que se le acabara demasiado rápido. «Aquí estás a salvo», dijo él finalmente, con firmeza. Ella lo miró incrédula, como si aquellas palabras fueran imposibles de creer. Pero el tono de su voz tenía algo distinto. No era compasión vacía, era una promesa. Entonces la mujer apache hizo algo inesperado. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente sobre la mesa, cerrando los ojos. No lloró ni habló más, solo descansó así, como si su cuerpo hubiera decidido por fin rendirse después de tanta lucha. El ranchero la observó en silencio. Supo que aunque había dicho que solo se quedaría una noche, aquello era una mentira que él mismo empezaba a aceptar. No podía dejarla a su suerte, no después de escuchar su historia. Y mientras las brasas iluminaban su rostro cansado,
Comprendió que la llegada de aquella mujer no era un accidente, era el inicio de una tormenta que pronto lo envolvería también a él. El ranchero dormitaba en su silla, con el rifle apoyado contra la mesa, cuando un sonido extraño lo arrancó de su breve descanso. No era el crujir del fuego ni el ulular del viento en las ventanas. Era algo más, un golpe sordo, distante, como cascos sobre tierra dura. Se incorporó de inmediato, el instinto poniéndolo en alerta. Caminó despacio hacia la ventana y apartó con 2 dedos la cortina. Afuera, la llanura se extendía silenciosa bajo la luz tenue de la luna. Pero el oído no lo engañaba. Había movimiento allá afuera, el corazón le dio un vuelco. Recordó las palabras de la mujer apache. Montados. Me siguen, giró hacia ella. Dormía sobre la manta, encogida junto al fuego, con el rostro relajado por primera vez desde que había llegado. No había oído nada. El ranchero dudó en despertarla, pero algo le dijo que no era momento aún. Primero debía confirmar lo que había afuera. Tomó el rifle, abrió la puerta con lentitud y salió al porche. El aire helado lo golpeó de frente, despejando cualquier resto de sueño. Se quedó inmóvil, con el oído aguzado. El sonido volvió, esta vez más claro. Cascos. Sí, varios caballos avanzando a lo lejos. La piel se le erizó. Cerró la puerta con cuidado y regresó al interior. La mujer abrió los ojos justo en ese instante, como si su cuerpo hubiera sentido la inquietud en el ambiente. Lo miró con alerta inmediata. ¿Qué pasa?, preguntó su voz ronca y baja. Él dudó, pero decidió no ocultarlo. Caballos. Allá afuera, ella se incorporó de golpe, sus ojos brillando con miedo. Ellos, susurró casi sin voz. El ranchero se acercó a la chimenea y apagó parte del fuego con un hierro, reduciendo el resplandor. La cabaña quedó en penumbras. Si alguien se acercaba, no quería que la luz los delatara desde lejos. Tranquila, le dijo. Aún no saben que estás aquí. Pero ni él mismo estaba seguro de eso. El sonido de los cascos se intensificó. Luego se detuvo. Un silencio espeso se extendió sobre la llanura. El ranchero regresó a la ventana y apenas se atrevió a asomarse. A lo lejos distinguió siluetas. 4, tal vez 5 hombres montados avanzando despacio como cazadores siguiendo un rastro invisible. Su pulso se aceleró. Aquello no era casualidad. La estaban buscando. La mujer se acercó sigilosamente y miró por otra rendija. Cuando vio las figuras, su respiración se cortó. Dio un paso atrás con las manos temblando. No, no, repetía en un hilo de voz, retrocediendo hasta chocar contra la pared. El ranchero se volvió hacia ella. Escúchame, dijo con firmeza, casi susurrando. No abriré esa puerta. Mientras estés aquí, no te van a llevar. Ella lo miró como si no pudiera creerle, como si esas palabras fueran demasiado grandes para aceptarlas. Pero la seguridad en su voz calmó un poco su temblor. Afuera, los hombres se detuvieron a unos 100 metros de la cabaña. Las sombras de sus caballos se recortaban contra la luna. Uno de ellos alzó un brazo y señaló hacia el rancho. El ranchero lo vio todo y tragó saliva. No podía dejar que supieran que la mujer estaba allí. Si entraban no había vuelta atrás. Tendría que luchar. Se giró hacia ella. «Sube al desván», ordenó señalando la escalerilla de madera que llevaba al pequeño espacio sobre las vigas. «Quédate en silencio, no importa lo que pase». Ella dudó, pero sus ojos llenos de pánico confirmaron que entendía el peligro. Se escabulló hacia las escaleras, trepando con rapidez sorprendente pese a su cansancio. En segundos desapareció en la oscuridad del desván. El ranchero respiró hondo, tomó el rifle y se plantó frente a la puerta. Afuera, los caballos se habían detenido por completo. Luego, 3 golpes secos resonaron en la madera de la entrada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Habían llegado. La madrugada se estiró interminable. El ranchero pasó horas sentado en una silla junto a la puerta, con el rifle sobre las piernas, escuchando cada crujido de la madera y cada soplo del viento. Los hombres que habían golpeado la entrada no habían insistido demasiado. Se limitaron a rodear la cabaña, como lobos olfateando, y después se alejaron hacia la llanura, o al menos eso parecía. El ranchero sabía que no debía confiarse. Si estaban rastreándola, no abandonarían tan fácilmente. Tal vez habían acampado a poca distancia, esperando el amanecer para moverse con más ventaja. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron de rojo las colinas lejanas, el cansancio se apoderó de sus músculos. Pero no tenía tiempo para dormir. La decisión que había postergado toda la noche lo golpeaba con más fuerza que nunca. ¿Qué hacer con la mujer que dormía oculta en su desván? Miró hacia arriba. Apenas podía escuchar su respiración suave y temblorosa. Había trepado al espacio angosto sin protestar, obedeciendo sus órdenes con docilidad, pero en sus ojos se había quedado grabada una súplica muda. Ella confiaba en que él la protegería, y eso lo hacía cargar con un peso enorme. El ranchero salió al porche con el rifle en mano.
El aire fresco de la mañana le despejó la mente. Observó el horizonte. Huellas recientes de caballos marcaban la tierra alrededor del rancho. No había duda, los hombres sabían que la mujer había pasado por allí. Tal vez incluso sospechaban que estaba dentro. El dilema lo carcomía. Si la mantenía en su casa, los hombres regresarían. Y no serían cordiales. Si en cambio la entregaba, se quitaba un problema de encima. Podría decir que ella apareció, pedir una recompensa o simplemente jurar que nunca la vio. Nadie lo acusaría de nada. Al contrario, sería visto como un hombre leal a su gente. Era lo más lógico, lo más seguro. Pero entonces recordó cómo la había visto llegar la noche anterior. Descalza, con la piel marcada, los labios amoratados, apenas cubierta con un trozo de tela. Recordó cómo había devorado el pan con desesperación y cómo había susurrado entre lágrimas que la habían amarrado y golpeado. ¿Cómo podía entregarla sabiendo eso? Regresó adentro y cerró la puerta con fuerza. El sonido despertó a la mujer, que bajó con cautela del desván, envuelta todavía en la manta. Sus ojos lo buscaron de inmediato, como si temiera que él hubiera cambiado de opinión durante la noche. ¿Ellos?, preguntó con voz temblorosa. El ranchero la miró serio. Todavía cerca, respondió. Ella apretó la manta contra su pecho, incapaz de disimular el miedo. Si me entregas... Ellos matan. El ranchero frunció el ceño. ¿Matan a quién? Ella lo señaló a él con un gesto lento y certero. A ti. El silencio se hizo más pesado que nunca. Él no lo había considerado. Si aquellos hombres eran lo bastante crueles para hacerle lo que le habían hecho a ella, ¿qué garantía tenía de que lo dejaran vivo después de recibirla? Tal vez lo acusarían de haberla ayudado, o simplemente lo eliminarían para no dejar testigos. La mujer se acercó un paso más, con los ojos brillando de desesperación. «Por favor», susurró, «no me entregues». El ranchero tragó saliva. Sentía que cada palabra de ella lo ataba más y más a un destino peligroso. Se giró hacia la ventana. En el horizonte una columna de humo se alzaba débilmente. Un campamento. Ellos no se habían ido. Estaban esperando. Sabía que esa mañana tendría que decidir. Enfrentar a los hombres y protegerla, o salvarse a sí mismo y entregarla. Y aunque no lo admitiera en voz alta, su corazón ya había tomado partido. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a pagar el precio? El sol ya estaba alto cuando el ranchero vio moverse las siluetas a lo lejos. 5 jinetes avanzaban hacia su rancho, levantando una nube de polvo que se alzaba en la llanura como una señal de guerra. El hombre se mantuvo firme en el porche, el rifle apoyado contra su hombro, mientras la mujer apache lo observaba desde dentro, con el rostro pálido y los dedos crispados contra la manta. Los caballos se detuvieron a unos 20 metros de la cabaña. Los hombres eran duros, barbudos, con sombreros raídos y armas visibles. Uno de ellos, el que parecía el líder, desmontó y se adelantó con paso decidido. Su sonrisa no tenía nada de amistosa. «Buen día, vecino», saludó con voz grave, cargada de falsedad. «Estamos buscando a alguien». El ranchero no bajó el arma. «Aquí no hay nadie», respondió con frialdad. El hombre soltó una carcajada seca. «Vamos, no me hagas perder el tiempo. Anoche seguimos un rastro claro hasta aquí. Una mujer india. No pudo haber ido muy lejos». El ranchero apretó la mandíbula. Sabía que lo estaban probando, midiendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar. «Ya te dije», repitió con voz firme. «Aquí no hay nadie». El líder entrecerró los ojos. «Mira, amigo, esa india no vale nada. Solo es un problema andando. Pero los hombres que la buscan pagan bien. Entréganosla y hasta podríamos compartir la recompensa contigo». El ranchero no respondió. Su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. El hombre dio un paso más cerca, ahora con la mano descansando sobre la culata de su revólver. «¿Qué dices? ¿Nos ahorras trabajo?» Dentro de la cabaña, la mujer apretó los labios para contener un sollozo. Se acurrucó detrás de la mesa como si así pudiera desaparecer. El ranchero respiró hondo, el dedo acariciando el gatillo del rifle. «Si creen que está aquí», dijo con calma tensa, «tendrán que entrar a buscarla». Un silencio brutal se extendió entre ambos. El viento levantó polvo, los caballos bufaron inquietos y los otros hombres apretaron las riendas, listos para desenvainar. El líder sonrió de nuevo, pero esta vez con un brillo peligroso en los ojos. «Entonces será así». El ranchero disparó primero. El estruendo del rifle retumbó en la llanura y el hombre cayó de espaldas con un grito ahogado. Los caballos relincharon y los demás jinetes desenvainaron sus armas. La mujer dentro gritó involuntariamente. El ranchero retrocedió hacia la puerta disparando de nuevo. Una bala silbó rozándole el sombrero. Otra impactó contra la madera del porche levantando astillas. «¡Agáchate!», le gritó a la mujer, y ella obedeció cubriéndose la cabeza con los brazos. El intercambio de disparos fue brutal. El ranchero se parapetó en el marco de la puerta, aprovechando la cobertura, mientras sus enemigos disparaban desde sus caballos.
2 de ellos bajaron para acercarse, pero la puntería del ranchero los hizo retroceder con heridas en el hombro y la pierna. La tensión era insoportable. Cada disparo podía ser el último. El ranchero sentía el corazón martillear en el pecho, pero sus manos se mantenían firmes. No era la primera vez que la muerte lo rondaba, pero sí la primera que peleaba por alguien más. Uno de los hombres gritó: «No vale la pena morir por una india. Entréganosla y te dejaremos vivir». El ranchero, jadeando, gritó de vuelta: «Mientras respire no la tocarán». El eco de esas palabras retumbó como un juramento. La mujer, aún acurrucada, las escuchó y apretó la manta contra el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a arriesgar la vida por ella. El tiroteo continuó. Finalmente, tras ver caer a su líder y a 2 hombres heridos, los restantes decidieron retroceder. Montaron a toda prisa y se alejaron, lanzando maldiciones que se perdieron con el viento. El silencio volvió, roto solo por el crujir de la madera y la respiración agitada del ranchero. Él bajó el rifle, con los brazos tensos y el sudor empapando su frente. Entró a la cabaña y vio a la mujer mirándolo con ojos desbordados de gratitud y miedo. Había sangre en su ropa, pero no era suya. «Ya se fueron», dijo él con voz ronca. Ella no respondió. Solo se levantó, temblando, y dio un paso hacia él. No necesitaban palabras. Ambos sabían que lo que acababa de ocurrir los había unido para siempre. El rancho quedó en silencio tras el enfrentamiento. El olor a pólvora aún impregnaba el aire, mezclándose con el polvo que había levantado el tiroteo. Afuera, el sol de la tarde bañaba la llanura en tonos dorados, como si la tierra intentara borrar la violencia ocurrida horas antes. El ranchero dejó el rifle sobre la mesa y se dejó caer en una silla, respirando con dificultad. Sentía el peso de la batalla en sus músculos, en sus huesos y en cada latido acelerado de su corazón. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto, sin importar las consecuencias. La mujer apache lo observaba desde el otro extremo de la cabaña. Su cuerpo aún temblaba, no por el frío, sino por la intensidad del miedo vivido. Lentamente se acercó, descalza, envuelta todavía en la manta que él le había dado. «Ellos volverán», susurró con voz baja, quebrada por la desconfianza. «Nunca se detienen». El ranchero levantó la mirada y la sostuvo con firmeza. «Entonces que vuelvan. Aquí no volverás a estar sola». Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier disparo. En su vida había escuchado promesas vacías y había visto a hombres traicionar con facilidad. Pero aquel hombre que arriesgó su vida por protegerla sin esperar nada a cambio, le hablaba con la certeza de quien ha decidido un camino sin marcha atrás. Ella se sentó frente a él. Por unos instantes ninguno habló. Solo se escuchaba el chisporroteo del fuego en la chimenea. La mujer acarició la manta con las manos ásperas, buscando valor. Finalmente dijo: «Me llamo Nayeli». Era la primera vez que pronunciaba su nombre desde que había llegado. El ranchero asintió suavemente, grabando aquel nombre en su memoria como un juramento. «Yo soy Samuel», respondió. Ese simple intercambio de nombres los unió de una forma más íntima que cualquier gesto. Dejaron de ser un hombre y una fugitiva. Ahora eran Samuel y Nayeli, 2 almas con cicatrices, obligadas a cruzar caminos en una noche que ninguno olvidaría. El resto del día transcurrió con calma. Samuel salió a revisar el terreno, recogiendo los casquillos de bala y asegurándose de que no quedaban rastros de los hombres. Sabía que tal vez regresarían, pero también sabía que no podía abandonarla. Cuando volvió al interior, la encontró limpiando la mesa, como si quisiera devolver un poco de orden a aquel lugar que había sido sacudido por la violencia. «No tienes que hacerlo», le dijo él, pero ella lo miró con seriedad. «Sí debo. Este ya no es solo tu refugio. Me diste un hogar esta noche y yo quiero cuidarlo también». El corazón de Samuel se estremeció. Por años había vivido en soledad, con el rancho como único testigo de su existencia. Y ahora, de pronto, alguien compartía ese espacio, no como una huésped pasajera, sino como si perteneciera a él. Cuando cayó la noche, ambos se sentaron junto al fuego. Afuera, los coyotes aullaban, recordando que la frontera siempre era un lugar de peligro y misterio. Samuel le ofreció un plato de comida caliente y Nayeli lo aceptó. Esta vez no hubo desconfianza en sus ojos, solo un brillo de calma. «Gracias», dijo ella en voz baja. Él asintió sin necesidad de palabras. No había agradecimiento suficiente que expresara lo que significaba esa confianza. El silencio compartido se convirtió en un lenguaje propio. Samuel comprendió que aquella noche, al abrir la puerta y dejarla entrar, no solo había dado refugio a una mujer. Había abierto la puerta a un nuevo destino, a la posibilidad de vivir más allá de la rutina y la soledad. Nayeli, por su parte, sabía que había hallado más que un salvador. En los ojos azules de aquel hombre veía una promesa de futuro.
algo que jamás pensó volver a encontrar: esperanza. El fuego iluminaba sus rostros, y ambos supieron, sin necesidad de decirlo, que aquella unión ya no podría romperse. La violencia los había unido, pero sería la voluntad de protegerse mutuamente lo que los mantendría de pie en un mundo que parecía querer devorarlos. Esa noche, mientras la llanura se sumía en silencio, Samuel y Nayeli durmieron bajo el mismo techo, conscientes de que el amanecer no sería igual al de los días pasados. Ya no eran dos extraños, ahora compartían un destino.